Tomás Herrera era un hombre de campo endurecido por los inviernos de Copper Creek. Su rancho, aislado entre colinas nevadas y cercado por un silencio que parecía eterno, había sido su refugio desde la muerte de Clara, su esposa, 5 años atrás. La tierra le devolvía poco, pero suficiente para mantenerse vivo, y el único sonido que lo acompañaba era el crujido de sus botas sobre la madera vieja y la radio que encendía para no pensar demasiado. Aquel invierno llegó más crudo que de costumbre, como si la soledad también pudiera helar los huesos. La mañana en que todo cambió, Tomás escuchó un golpe débil en la puerta. Afuera, la nieve caía espesa, ocultando el mundo más allá de su porche. Al abrir, se encontró con 3 niñas empapadas, temblando y cubiertas de capas raídas. La mayor, Alma, sostenía con firmeza la mano de una pequeña con una muñeca sin ojo, mientras la del medio, Lía, lo observaba con una mezcla de miedo y desafío. «Nuestra mamá murió esta mañana», dijo Alma. «No tenemos a dónde ir». Tomás sintió que el aire se le escapaba. Reconoció en ellas un eco de un pasado que nunca sanó. Sin saber cómo, las dejó entrar. El calor de la estufa las abrazó como él no sabía hacer. Les ofreció mantas, sopa caliente y silencio. Cuando Alma le entregó un paquete que su madre había dejado, algo dentro de Tomás se quebró. El medallón de plata con una flor grabada y la carta atada con cinta azul eran más que recuerdos. Eran un reclamo. Magdalena, la mujer que había amado, le confiaba a sus hijas y entre ellas una revelación que lo sacudió hasta la médula. Lía era su hija. Se você estivesse no lugar de Tomás, o que teria feito ao abrir a porta para essas 3 meninas? Comente sua opinião. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais relatos que tocam o coração. La carta de Magdalena não deixava espaço para dúvidas. Confio em tu palavra, decía. Tomás recordaba esa promesa como una brasa que aún ardía. Bajo la nieve, había jurado proteger a quien lo necesitara, pero no era solo una cuestión de deber. Era Lía, era sangre, era el pasado volviendo con ojos oscuros y manos pequeñas. Se sentó frente al fuego, leyendo la carta mientras las niñas se cambiaban de ropa. La culpa y el miedo se mezclaban con una ternura que no se atrevía a reconocer. Durante la cena, Alma contestó con cautela sus preguntas. Venían de una cabaña en las montañas, lejos del pueblo. Magdalena no quería que se acercaran a nadie. Estaban huyendo, aunque Alma no decía de qué. Tomás sospechaba. Había un nombre en la carta que no olvidaría. Ezequiel Ward, un hombre de poder, de papeles, de amenazas. Ya lo había enfrentado antes, pero esto era distinto. Ahora tenía algo que perder. La primera noche durmieron bajo su techo, las 3 en el cuarto grande que llevaba años vacío. Tomás no durmió. Escuchaba cada respiración, cada crujido. Al amanecer, vio a Lía sentada junto al fuego apagado. Tenía la muñeca entre brazos y los ojos llenos de un saber que dolía. ¿Sabes quién soy?, preguntó él. «Eres el hombre de la promesa», respondió ella, como si repitiera una frase 1000 veces dicha por su madre. Tomás tuvo que apartar la mirada para no quebrarse. Los días siguientes trajeron una calma frágil. Las niñas aprendieron a vivir en el rancho. Ruth reía persiguiendo gallinas. Alma cuidaba de sus hermanas como una madre prematura. Lía observaba a Tomás con atención, como si tratara de entender qué tipo de hombre era. Él, por su parte, se descubría explicando cosas que antes hacía en silencio, como leer el cielo, cómo escuchar a los caballos por la noche. Sentía que la casa volvía a tener alma, pero la amenaza no tardó en asomar. Silas, el pastor vecino, llegó con rumores. El pueblo hablaba. Ward preguntaba por las niñas. Decía que Magdalena le debía dinero, que las niñas eran garantía. Tomás apretó los dientes. «Aquí nadie está en venta», le dijo a Silas.
pero sabía que Ward no se detenía con palabras. Si reclamaba con papeles, si manipulaba la ley como hacía siempre, necesitarían algo más que su palabra para protegerse. Tomás decidió mostrarle a Alma la carta y el medallón. «Esto prueba que Lia es mi hija», dijo. Ward no puede reclamarla. Pero Alma confesó algo más. Mamá le debía dinero, compró medicinas. Él quería algo más. Tomás sintió una furia antigua treparle por dentro. Juró que nadie tocaría a las niñas mientras él respirara. Esa noche fue al granero y desenterró sus... No era mucho, pero era algo. Dinero suficiente para cerrarle la boca a Ward, al menos por un tiempo. A mitad del invierno, cuando el hielo aún pintaba de blanco las orillas del río, ocurrió algo inesperado. Lia, curiosa como era, subió al altillo del granero y encontró un cuaderno con las iniciales CIH grabadas. Eran los diarios de Clara. Tomás subió alarmado, pero se detuvo al ver que Lia lo miraba sin miedo, sosteniendo el cuaderno como si sostuviera algo sagrado. Lo abrió por una página al azar y leyó en voz baja. «Hoy vino Magdalena. Me pidió que cuidara a Lia si algo le pasaba. Le juré que Tomás lo haría». Las palabras le cortaron el aire. Alma apareció al escuchar los gritos. Tomás, con voz rota, confesó la verdad. «Tu madre y yo, antes de Clara, nos quisimos, y cuando ella volvió con Lia en brazos, no supe qué hacer. Ahora sé que fallé. Lia es mi hija». El silencio que siguió fue brutal. Lia no lloró, solo sostuvo el cuaderno más fuerte. «¿Por qué no estuviste con nosotras?», preguntó. Tomás tragó el nudo en la garganta. «Porque fui cobarde, porque pensé que ayudar desde lejos era suficiente. No lo fue. Lo siento». Alma habló entonces con una madurez que dolía. «Eso no cambia lo que hiciste ahora. Nos cuidaste. Pero sí cambia lo que somos. No somos solo una carga. Somos parte de esta casa». Y así fue. Las niñas no eran solo huéspedes. Eran hijas. Una por sangre, las otras por decisión. Tomás entendió que su promesa no era solo con Magdalena. Una de ellas. Con cada alma selló el momento diciendo: «No se lo diremos a nadie. Ward usaría esto en nuestra contra». Y Tomás asintió. Aún no era momento. Se você está sentindo algo neste momento, imagine o peso de carregar um segredo como esse. Comente o que você faria no lugar deles. Compartilhe essa história com alguém que valoriza a verdade e se inscreva no canal para acompanhar mais relatos como este. Los dias se volvieron mais tensos. Ward rondaba el rancho montado en su caballo negro. Silas avisó que había comprado la tienda general del pueblo. Controlaba alimentos, rumores y miedo. Un día llegó sin avisar, entró sin tocar. Tomás lo enfrentó. Ward mostró un papel. «Magdalena me debía. Las niñas eran garantía. 3 cuerpos útiles». Tomás se interpuso. «Si das un paso más, te vas sin dientes». Ward rió, pero sus ojos eran fríos. «Véndeme la parte norte del rancho y me olvido de todo». Tomás negó. «Aquí no se vende nada». Esa noche, Tomás mostró todos los documentos a Alma. «No basta con decir que miente, necesitamos pruebas». Alma recordó algo. Mamá escondía papeles bajo la estufa. Al amanecer, partieron a la cabaña de Magdalena. Silas cuidó de Lia y Ruth. La cabaña era un esqueleto cubierto de nieve. Bajo una tabla suelta, hallaron un cuaderno contable, cartas de otros granjeros y un título de propiedad. Pruebas de que Ward estafaba a Medio Valle. Alma sonrió por primera vez en días, pero al regresar fueron emboscados. 2 hombres armados les dispararon. Tomás tenía su vieja, no quería matar, solo sobrevivir. Disparó al aire. Alma, rápida, lanzó una piedra que dio en la frente de uno. El caos duró minutos, pero bastó para que escaparan. Volvieron al rancho exhaustos, con el paquete apretado al pecho. Silas dijo que Ward había pasado 2 veces buscando. Era claro que la guerra estaba declarada. Solo faltaba el primer gran ataque. No tardó. Esa noche, el granero ardió. Fuego y queroseno.
antorchas clavadas como advertencias. Lucharon contra las llamas con lo que pudieron. Salvaron a los animales, pero no la estructura. Entre humo y gritos, Tomás halló una nota clavada con un cuchillo. Última oportunidad. Mañana al amanecer en la colina del Olmo. Trae los papeles y a las niñas o todo arde. No era una amenaza, era una sentencia. Tomás decidió enfrentarlo. Solo. Pero Alma dijo, no irás solo. Montaron al alba. Silas, Dorotea y otros vecinos fueron con ellos. En la colina, Ward los esperaba rodeado de hombres. Tomás habló fuerte. Estos papeles prueban tus mentiras. Hoy todos sabrán la verdad. Desde el pueblo comenzó a subir gente. El padre Graham alzó la voz. Quien estafa en la nieve no merece pan ni saludo. Ward miró a Leah y dijo, esa niña es mía por deuda. Tomás respondió, es mía por sangre, y las otras dos por elección. El pueblo se alineó tras él. Ward, solo, se retiró entre murmullos, pero el narrador sabía que no era el final. La aparente victoria en la colina del Olmo trajo un alivio frágil. El granero era ceniza, el pueblo comenzaba a despertar. Tomás, cansado hasta los huesos, sabía que no podía confiarse. Esa misma noche subió al altillo donde Clara había guardado sus diarios. Buscaba respuestas, guía, consuelo, y allí encontró otra carta, una hoja suelta escrita con letra temblorosa. Decía, Alma no nació de Magdalena, llegó envuelta en una manta, sin nombre, pero fue amada como hija. No permitas que nadie diga que vale menos por no llevar nuestra sangre. El hallazgo sacudió a Tomás. Alma, la más y fuerte, la que había cargado a las otras, no tenía ningún lazo legal con Magdalena. Si Ward lo descubriese, podría usarlo como arma. Decidió hablar esa misma noche. Sentó a las niñas frente al fuego. Ruth dormía abrazada a una manta. Leah, alerta como siempre, lo miraba con atención. Alma sostenía una taza con ambas manos. Tomás habló despacio, con el peso de cada palabra. Alma, tú no naciste de Magdalena, pero ella te eligió. Y yo también. Si tú quieres, puedes llevar mi apellido. Alma lo miró. Largo rato. ¿Estás diciendo que podría no tener apellidos?, preguntó. Puedes tener el que quieras, respondió Tomás. El mío, el de Magdalena, uno nuevo, pero nadie puede decirte que vales menos. Leah le tomó la mano. Eres mi hermana. Eso lo decidimos nosotras. Ruth, sin entender del todo, abrazó la pierna de Alma. La familia, pensó Tomás, no es cuestión de papeles. Es un acto que se repite cada día. Era su decisión, y ya la había tomado. Ward no tardó en contraatacar. Esa misma semana, irrumpieron en la casa mientras Tomás reparaba la cerca. Dorotea, que había ido a llevar pan, los enfrentó con un palo de escoba. Aquí no se entra sin tocar. Los perros saltaron. Hubo forcejeos, gritos. Cuando Tomás llegó, los intrusos huían, con la ropa desgarrada y mordidas en las botas. Era la señal definitiva. Debían protegerse mejor. Esa noche reunió a los vecinos leales. Acordaron esconder a las niñas en distintas casas y montar vigilancia rotativa. Tomás llevó a Leah, Alma y Ruth a la vieja escuela, cerrada por vacaciones. Allí, Dorotea las escondió en el sótano. Silas y Fernández harían guardias por turnos. Tomás, mientras tanto, fue a hablar con el padre Graham. Necesito más que oraciones, dijo. Necesito que la gente se comprometa, que jure no venderse al miedo. El sacerdote, conmovido, habló el domingo en misa. El que calla ante el abuso es cómplice. En este valle nadie será vendido por un papel sucio. Esa misma noche, Alma escuchó un crujido en la escuela. Pensó que era Silas, pero bajó un chico joven, delgado, con ojos claros. Me llamo Elías, dijo. Trabajo para Ward, o trabajaba. Van a venir por Leah esta madrugada. Quieren tomarla como rehén. No puedo permitirlo. Vine a ayudarlas a escapar. Alma dudó, pero algo en sus ojos era limpio. Le agradeció.
No te quedes. Si te ven aquí, te harán daño. Elías desapareció como vino. Era una grieta de luz en medio de la noche. Alma despertó a Dorotea, Lía y Ruth. Tenemos que irnos ahora. Usaron un túnel antiguo bajo la escuela, construido por los niños como juego. Al salir hacia el arroyo, dos sombras los vieron. Ahí están, gruñó uno. Alma reaccionó de inmediato. Dividámonos, yo los distraigo. Lía quiso protestar, pero no hubo tiempo. Alma corrió hacia los matorrales, haciendo ruido. Los hombres la siguieron. Tomás llegó justo a tiempo para ver la persecución. Entendió sin palabras. Alma estaba siendo cebo. Corrió tras ella. Uno de los capataces levantó el rifle. Estalló. Un disparo. Silas y Fernández llegaron desde el otro lado. El caos fue breve. El segundo hombre huyó. Tomás abrazó a Alma tras un tronco. «Nunca vuelvas a hacer eso sola», susurró. Ella no respondió con palabras, solo con lágrimas. No iba a dejar que se llevaran a Lía. Esa noche, Copper Creek había resistido de nuevo. Pero Hallen, el verdadero poder tras Ward, aún no se mostraba. La mañana siguiente trajo una carta desde Dry Creek. El periódico había publicado la historia. Usurero del Valle. Explota a viudas y enfermos. Hallen, al leer el artículo, entendió que debía cortar lazos con Ward, pero antes intentaría comprar el terreno directamente. Enviaría a un emisario educado, con contrato limpio y mucho dinero. Creía que todo hombre tenía un precio, pero Tomás ya había pagado el suyo, en lágrimas y fuego. El emisario llegó con sombrero en mano y sonrisa pulida. Ofreció billetes nuevos, una salida elegante. Podrá mudarse al sur, criar a las niñas en paz. Tomás le sirvió café y escuchó. Luego señaló el granero quemado. No se quema una casa para luego pedirla con cortesía. Dígale a su patrón que mi respuesta es no. El emisario se despidió sin protestar, pero al irse dejó una advertencia. Espero que también rechace lo que viene después. Y lo que venía era invisible, pero letal. Agua. Esa misma noche, Tomás despertó sobresaltado por un sonido subterráneo. Un zumbido sordo, constante, como si la tierra respirara de forma distinta. Tomó una lámpara y salió al porche. En el horizonte vio luces moviéndose al norte, justo donde corría el arroyo subterráneo. Silas apareció junto a él. También lo escuché. Se acercaron y lo vieron. 4 hombres cavando una zanja. Querían desviar el agua que alimentaba los pozos del rancho. Si lo lograban, la tierra moriría lentamente. Tomás no lo pensó. Corrió de vuelta y despertó a Fernández, Dorotea, Elías. Todos llegaron con herramientas, bueyes, sogas. No habría balas, habría palas. En medio de la oscuridad, la comunidad unida derrumbó la zanja. Tapó el canal, empujó a los hombres hasta que huyeron. Fue una batalla sin sangre, pero con barro, empujones, gritos. La tierra, como si recordara quién la cuidaba, aceptó volver a su cauce. El agua fluyó de nuevo, como una promesa. Al amanecer, Hallen supo que había perdido. No contra un solo hombre, sino contra un pueblo despierto. Ward, completamente aislado, fue abandonado por sus aliados. Nadie compraba en su tienda. El padre Graham no lo saludaba. En su puerta, alguien pintó: «Aquí no se fía la conciencia». El castigo más lento pero más certero era el rechazo. Ward comenzó a empacar, pero antes aparecería una última vez, buscando algo más que venganza. Quizá redención, o quizá solo refugio. Una tarde gris golpeó la puerta del rancho. Tenía la barba crecida, la ropa sucia, el alma rota. «Vengo a pedirte algo. Déjame pasar la noche. Mañana me iré del valle. Nadie me alquila, nadie me vende pan». Tomás lo miró en silencio. El hombre que quiso robarle, todo ahora suplicaba por un rincón de suelo. «Dormirás en el cobertizo, comerás lo que haya y te irás al alba». Ward asintió. Esa noche, mientras el viento gemía entre las grietas, lloró. Nadie lo vio.
pero el narrador sí. Al amanecer, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Era una confesión. Magdalena me debía. Hice la deuda imposible. Quemé su granero. Intenté tomar lo que no era mío. Fallé. Firmó con letra torpe. Tomás la leyó sin saber si sentir alivio o más rabia. No la mostró al pueblo. No quería borrar el castigo social con palabras tardías. La guardó en el altillo, junto a los otros papeles, como memoria. Ward se fue a pie con el sol a su espalda. Nadie lo despidió. Días después, llegó otra carta desde Dry Creek. El periódico contaba cómo Copper Creek se había unido. Hablaba de un hombre llamado Tomás Herrera que ofreció casa a 3 niñas en medio de una tormenta. No mencionaba sangre ni secretos, solo comunidad. El padre Graham leyó la carta en misa y por primera vez el pueblo aplaudió dentro de la capilla. No por Tomás, sino por lo que habían logrado juntos. El invierno retrocedía. La primavera, tímida, comenzaba a florecer. Las niñas corrían por el pasto húmedo, reían, caían en charcos. El granero había sido reconstruido, el agua fluía. Alma aprendía a leer mejor con Dorotea. Lía sembraba flores junto a la tumba de Clara y Magdalena, ahora unidas bajo el mismo olmo. Ruth dibujaba en las paredes con carbón. La vida no volvió a ser la misma. Fue mejor. No por milagros, sino por decisiones, por resistencias, por promesas cumplidas. Una tarde, Alma se acercó a Tomás. Quiero llevar tu apellido, no para olvidar a Magdalena, sino para que nadie diga que no pertenezco. Tomás la miró con los ojos húmedos. Claro que sí. Nunca una frase tan simple pesó tanto. En ese instante, Alma Herrera nació no por sangre, sino por elección. Y eso, pensó Tomás, era aún más fuerte. Lía, en silencio, guardaba el medallón de plata. A veces lo abría, veía la foto y decía, la promesa se cumplió. Un día, Lía subió al altillo con un papel doblado. Escribí algo para mamá. No sé a dónde mandarlo. Tomás lo leyó. Era una carta donde contaba lo que había aprendido, lo que amaba, lo que temía. No se manda, dijo él. Se guarda aquí. Y se señaló el pecho. Lía lo imitó. Ese gesto tan simple fue el último hilo. La historia no terminó con un tribunal ni con justicia oficial. Terminó con un rancho lleno de vida, una familia reconstruida y un pueblo despierto. Narrador omnisciente observa la escena final. Una tarde dorada, trigo ondulando. Tomás en el porche afilando un cuchillo. Alma enseña a Ruth a montar un pony. Lía riega el jardín. Dorotea llega con pan. Silas cuenta una historia exagerada. Fernández trae un periódico que ya no importa tanto. El padre Graham pasa a saludar. Tomás ve, por un instante, a Clara, Magdalena y su yo más joven en el umbral. Ninguno habla, pero el mensaje es claro. La promesa se cumplió. 3 niñas llegaron diciendo que no tenían a dónde ir. Y él respondió, entonces ya están en casa.